serie de todo lo que hemos estado hablando. En realidad hay un montón de cosas que ver en el Internet y bueno, toma tiempo porque también hay que ser selectivo, ¿no? Hay de todo. Esta imagen, por ejemplo, nos muestra claramente cómo se hace el concreto lanzado, ¿no? Cómo se coloca el concreto lanzado. Hay estructuras enteras, como este muro, por ejemplo, que se pueden hormigonar con el concreto lanzado. Ahí vemos que se lo va lanzando, valga el término. Obviamente no es la mejor esta fotografía, yo lo veo un poco inestable el hormigón, pero el hormigón se va acumulando acá, se coloca una capa, luego se coloca otra capa encima y otra capa encima y así sucesivamente. Tampoco es necesario de que las capas sean gruesas, pueden ser capas muy delgadas, tipo revoque, digamos, exagerando, y de la misma manera se la va colocando de abajo para arriba, igual que un revoque, pero en este caso no es que se trabaje tanto con la adherencia como en el revoque, sino que aquí se trabaja con la gravedad, ¿no? Porque se pone una capa, encima otra y así sucesivamente. Y luego se coloca otra capa encima y otra, las que sean necesarias hasta alcanzar el espesor deseado. Por ejemplo, los túneles para los vehículos, para los trenes subterráneos, etcétera, se suelen hormigonar así. Imagínense de otra manera cómo tendría que hacerse el encofrado, ¿no? Y obviamente en la última capa, para la última capa, ya mm, se acciona manualmente o mecánicamente el alisado respectivo, ¿no? Para la apariencia. Bueno, esta imagen la puse porque me pareció atractiva. Acá tenemos otra imagen que nos muestra lo que es el replanteo, ¿no? Una vez que se traza geométricamente en la superficie del terreno, fíjense acá el terreno bastante irregular, ¿no? No es tipo Santa Cruz, donde todo es planito y además es arena, sino que fíjense acá hay rocas y todo que han debido trabajar bastante para hacer la excavación y la nivelación. Esta es una excavación para nivelación. Y luego, cuando ya creen tener la superficie adecuada, proceden al trazado geométrico y obviamente la demarcación de las líneas, ¿no? Para proceder luego a la excavación. Me pareció atractiva esta imagen en esa dirección, así que por eso la puse. Pero la intención es que hablemos de las fundaciones superficiales. Acá tenemos unos ejemplos de las zapatas, ¿verdad? Cómo trabajan, la carga viene acá, ya lo comentamos, y el suelo reacciona de esta manera, de modo que hay una flexión acá, y por eso la armadura se tiene que poner en la cara positiva, que es la que se estira, ¿verdad? La que se tracciona. En cambio, la cara superior de la plataforma esta, de la base esta, se comprime, ¿no? Entonces, por eso solamente se queda con hormigón, por eso la armadura va abajo solamente. Ya hemos hablado de estos ganchos que tienen el objeto de anclar las armaduras, pero aparece acá una sección de corte, ¿no? De corte porque esto presiona hacia abajo y esto presiona hacia arriba, entonces puede haber aquí una fractura y por eso es que la zapata normalmente se la diseña con esta forma, ampliando entonces el espesor de la base, ampliando esa parte, pero no es necesario ampliar todo, ¿no? Porque los esfuerzos mayores están cerca en la unión entre la columna y la base, por lo tanto, por esa forma adquiere el diseño trapezoidal que conocemos. ¿Ok? Sin embargo, jóvenes, como al final esta elevación del centro no es más que un refuerzo para el hormigón, hay casos en los que este refuerzo se lo hace de otra manera. Bueno, enseguida lo comentamos. Acá tenemos una imagen donde se puede ver la capa de hormigón pobre que dice que se pone debajo, ¿no es cierto?, para alisar la superficie, para aplanar la superficie y para tener una superficie limpia donde asentar la armadura. Acá en esta foto se ve que la armadura está asentando directamente ahí, no tiene un recubrimiento, obviamente se tienen que poner dados, aquí debajo se le llama dados, se le llaman también galletas, que son unos pequeños cubos
prefabricados, pequeños cubitos del mismo hormigón para que le den a esta armadura la elevación necesaria sobre esta capa de hormigón pobre supuestamente. Entonces de esa manera se gana el recubrimiento y estos dados tienen que ser de 7 centímetros mínimamente, o mejor si son 10. En el perímetro también tiene que haber un recubrimiento apropiado. Aquí no se ve mucho recubrimiento. Acá tenemos otra imagen donde ya están las barras dobladas, donde ya está el canastillo de la armadura de la columna con sus respectivas dobleces, sus respectivos dobleces en la base, y podemos apreciar que de esta zapata está saliendo una armadura adicional que es de una viga, que enseguida la vamos a comentar, y también se puede apreciar la excavación, una excavación adicional a los lados, donde probablemente también se van a colocar armaduras. Bueno, pero, y también se puede observar en ambos casos, tanto en este como en este otro, la poca profundidad, ¿no? Fíjense, imagínense, acá estamos tan cerquita de la superficie, igual que acá. Eso me llama la atención. Normalmente acá mínimamente se excava por 1 metro, mínimamente, pero acá es hasta menos de 1 metro. Ahora, la forma de hormigonar, como tenemos que darle esta forma, entonces generalmente primero se hormigona esta base, que es igualito que una losa, ¿no? Luego se coloca hormigón y habíamos dicho que tiene que ser relativamente seco y el albañil le da esta forma manualmente, esta forma le da manualmente. En algunos casos encima de la parte superior del tronco piramidal se coloca un moldecito cuadrado, digo moldecito porque es pequeño en relación a toda la zapata, cuadrado similar a los moldes en los que hacen ladrillos o en los que hacen adobes, ¿no es cierto? Un cuadradito, un rectángulo, en cuya sección interior es exactamente igual al área de la columna, o sea, cuadrado rectangular, más por lo menos 10 centímetros, tal como ya lo comentamos, de manera que queda una pequeña base encima del tronco piramidal y a eso se le llama corona. Acá en estos gráficos no apreciamos la corona, ¿no es cierto? Porque también se puede asentar directamente en la parte superior del tronco, de la parte tronco piramidal, también se puede, ¿no? Entonces aquí habíamos visto con armadura y aquí estamos apreciando que ya se ha hormigonado la base de la zapata, ya se ha hormigonado la parte horizontal de la zapata. Faltaría poner el hormigón para hacer el tronco piramidal si es que han previsto hacerlo así. Otro comentario que les quiero hacer sobre esta imagen es que, fíjense, no es un buen hormigonado, ¿no? Miren cómo está acá. Acá se nota el agregado encima y aquí no hay ese agregado, o sea que se ha segregado la mezcla, no es una buena mezcla, no está homogénea, no es un buen hormigonado, no es parejo. Y otro detalle que se puede observar en esta foto es, fíjense que alrededor del hormigón se puede apreciar lo que parece ser un hule, ¿no? Lo que parece ser un hule, que es lo que yo les comentaba en la anterior sesión, de que actualmente se suele en toda excavación, en todo hormigonado dentro del suelo, se suele poner un hule perimetral que ayuda obviamente en la hidratación y el proceso de cambios físicos en la mezcla, obviamente que ayuda, es mejor que no poner nada, pero tampoco es tan decisivo si es que uno hace el curado respectivo. Entonces se supone que luego manualmente encima de esa capa han colocado este hormigón y manualmente le han dado la forma que intenta ser lo que en el dibujo es un tronco piramidal, ¿no? Pero fíjense que en la realidad esta línea recta no es tan recta, esta está medio convexa o cóncava, mejor dicho, y esta está al revés, ¿no? Convexa. No puede ser cóncava, ¿no? Porque estamos reduciendo la altura. En cambio, puede ser, sí, redondeada así, estoy exagerando, hasta podría ser boleada, sí, y eso no le perjudica estructuralmente, pero si por el contrario esto está acanalado, sí le perjudicaría. Y luego tenemos la superficie superior, ¿no es cierto? Que obviamente tiene que ser plana.
Encima de esto se puede poner el moldecito ese que les había dicho. En realidad, esta sobredimensión respecto al área de la columna es para que asiente el encofrado de la columna, ¿no? Ahí tiene que el cajón, como bien sabemos, es un cajón que se coloca alrededor de esta armadura y tiene que tener una base firme, una base horizontal, etcétera, ¿no? Ahí tenemos la zapata y fíjense que la excavación se ha hecho en exceso, por eso seguramente se ha usado un encofrado, por eso se notan el perímetro de la zapata se nota bastante regular, ¿no? Y tampoco es un hormigonado muy bueno que digamos, ¿no? Como se puede apreciar acá. En primer lugar, aquí en esta base es una base irregular, quiere decir que el hormigón no ha entrado bien hasta el fondo del encofrado, acá también se aprecian algunas irregularidades, etcétera, ¿no? Ya depende de la exigencia que uno tenga en cuanto a la calidad. Ese tronco piramidal en algunos casos lo reemplazan con refuerzos de este tipo, ¿no? En vez de hacer una parte inclinada acá, la hacen tipo pirámide, pero reduciendo el área de la base. Y fíjense que la base también tiene una armadura en la parte superior, etcétera. Esto ya depende del cálculo. En este caso se aprecia que es una columna metálica, ¿no? Pero es otro caso de cómo se suelen ejecutar las zapatas. También es una práctica muy común para no tener que hacer la forma piramidal, hacerla como un paralelepípedo. En muchos casos las zapatas son directamente así. En este caso podemos asegurar de que este vaciado que se ve plano no es solo la base de la zapata, sino que ya es la zapata completa por la altura, ¿no? De los encofrados, porque la base suele ser 20 centímetros máximo, ¿no? 20, 25 en zapatas muy grandes. Y aquí podemos ver bueno, se sobrepasa ampliamente esa dimensión, por lo tanto podemos afirmar de que esta es la zapata completa, es decir, ya no se va a poner un tronco piramidal acá y al fondo también apreciamos ya una zapata vaciada, fíjense, que tiene forma de paralelepípedo. Acá tenemos otro caso donde inclusive le han puesto armadura arriba, ¿no? Todo esto depende pues del análisis estructural, del criterio de los ingenieros y algunas veces, lamento decirlo, de costumbres. Hay ciertas cosas que, digamos, una persona aprende en una obra o ve hacer en una obra y cree que en todos los casos tiene que hacer lo mismo. Entonces hay albañiles que se les pregunta, ¿sabe hacer esto? Sí, y hace lo mismo que ha hecho la primera vez, las hace 20 veces. ¿Por qué? Porque no conoce las causas de lo que ha hecho ni las diferencias que pueden existir. Y también hay ingenieros que proceden de la misma manera. Entonces hay muchos casos en los que se pone armadura de más, se pone armadura, no digo, cuando digo de más quiero decir que es más de lo necesario y en algunos casos se pone armadura donde no debería haber armadura, ¿no? Entonces, bueno, hay casos, hay de todo. Hoy en día, con tanta información que se tiene, especialmente en las redes y todo eso, hay que ser cuidadoso porque no todo lo que se ve es correcto y es bueno. No todo lo que se publica es correcto y es bueno. No todos los que dicen ser ingenieros son ingenieros y no todos que dicen ser buenos, porque para animarse a publicar algo, yo creo que uno tiene que ser regularmente, medianamente bueno, y no todos son tan buenos como parecen. Entonces, siempre tener cuidado, precaución. El caso de las zapatas combinadas se da cuando en el análisis estructural las áreas necesarias para dos columnas que están relativamente próximas se superponen, por ejemplo, o se acercan mucho, ¿no? No necesariamente que se crucen, como en este gráfico, pero que se acercan mucho. Entonces se decide hacer una sola zapata para ambas columnas y a esa zapata se le llama zapata combinada. Ahora, puede ser que una de las columnas tenga poca carga, necesite un área menor y la otra necesite un área mayor, me refiero al ancho, y en ese caso se puede hacer una única zapata trapezoidal, como se ve aquí, o también se puede hacer de esta forma, ¿no es cierto? O finalmente una sola rectangular, ¿no? Acá tenemos la trapezoidal, y acá vamos a ver un gráfico donde se puede apreciar, ¿no es cierto?, que a diferencia de las zapatas aisladas, acá
se genera un momento en la parte central, ¿no? Porque esto tiende a levantarse, pero y eso se compensa, como hemos dicho, con la armadura inferior, pero aquí aparece un momento en la parte superior. Por ese motivo se necesita una armadura acá, en la parte superior, la cual se puede introducir, ¿no es cierto?, en la parte del tronco piramidal de ahí arriba que estábamos viendo en este caso, ¿no? Cuando es tronco piramidal, se puede introducir en la parte de arriba o también se puede reforzar el caso de las zapatas combinadas con una armadura superior. O sea, en el caso de las zapatas combinadas, sí se justifica que exista otro nivel, otra camada, si se quiere, de malla, de alambre, de barras cruzadas, que son el refuerzo principalmente entre columnas. Probablemente en estos extremos ya no es necesario, pero por facilidad constructiva en muchos casos se hace una sola plataforma y se la vacía como un paralelepípedo. Ahí tenemos un ejemplo, en otros casos se pone solamente una viga acá entre la una y la otra, pero queda claro de que es necesario poner armadura en la parte superior, por lo menos entre ambas columnas, para contrarrestar el momento que se genera ahí, ¿no? Como les decía, algunas veces se pone un refuerzo que no cubre toda la zapata, toda la fundación, sino que solamente cubre el área próxima a las columnas o el área de las columnas solamente. Bueno, el ingeniero que ha hecho esto tendría que explicarlo, ¿no? ¿Por qué cada cosa? ¿Por qué el diámetro, etcétera? Y fíjense que son columnotas, ¿no? Tienen una tremenda armadura también, como se puede ver. Bueno, hay casos en que también la fundación puede tener más de dos columnas, ¿no? Más de dos columnas. El caso, por ejemplo, de hacer un cimiento alargado para poner varias columnas, en el caso de una barda, por ejemplo, no se estila hacer mucho eso, pero también se puede seguir el mismo principio que acá y se pone y se aumentan más columnas, ¿no? No solamente tres, sino pueden ser más. Pero en la jerga de la construcción, a esto ya no se les suele llamar zapata combinada, sino viga de fundación. Y aquí en esta palabrita viga de fundación, yo quiero recomendarles que tengan mucho cuidado, porque en el internet y en la información que circula por ahí le llaman viga de fundación a todo, a todo. Y hay que tener un poco de cuidado porque hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, esta es una viga que le llaman de fundación, ¿por qué? Porque es la fundación de varias columnas. Pero también puede ser una viga de fundación la que soporta la carga de un muro, también es una viga y es de fundación, fíjense. Y también hay otras vigas que no cumplen el papel de fundación, es decir, que no soportan una carga directa, sino que tienen otra función, como por ejemplo, más adelante vamos a ver la función de conectar una zapata con otra por X motivos, o la de conectar un cabezal de pilote con otro cabezal de pilote. Entonces están cumpliendo una función de conectar. Algunos le llaman viga de conexión. Fíjense cómo los nombres pueden variar, ¿no? Pero hay otra gente que le sigue llamando viga de fundación a pesar de que no es fundación de nada. Y hay otras vigas que cumplen una función, la función de equilibrar una fundación. Y a esas se les llama vigas de equilibrio. Pero estas vigas de equilibrio eventualmente se pueden aprovechar para poner un muro encima. Entonces le llaman viga de fundación también a la viga de equilibrio. Así que hay bastante peligro en esto. Y están también las vigas de ardiostre o de adiestramiento. Hay bastante peligro a toda viga que está bajo el nivel del suelo. Hay mucha gente que le llama viga de fundación y aunque sea viga de fundación, no trabajan igual. Por ejemplo, esta tiene cargas puntuales cada cierto espacio, por lo tanto se parece mucho al caso de la zapata combinada que hemos visto hace un momento. Es una repetición, acá tendría que ponerse el mismo refuerzo y así sucesivamente, y la forma probable de la viga de fundación tendría que ser un paralelepípedo. Hay otras vigas de fundación también donde la carga que va a estar encima va a ser un muro,
Entonces, es una carga continua, lineal, continua. Ya no se genera esa diferencia de momentos, como podemos ver. Es más, los momentos ya no son en esa dirección, sino a los lados, ¿no es cierto? Cuando hemos hablado en la clase anterior, la sesión anterior, de cómo se arma un cimiento corrido de hormigón armado, los momentos ya no son ahí, por eso las armaduras son transversales, ¿verdad? Ya no tiene nada que ver lo que estamos hablando de la armadura de esta viga de fundación de una hilera de columnas. Hay clara diferencia no solamente en el trabajo estructural, sino en la armadura y en la forma de construir, y obviamente en su función, aunque ambas son vigas de fundación. Y de hecho, jóvenes, de hecho, cuando hemos hablado de cimientos corridos de mampostería, que puede ser de ladrillo, puede ser de piedra, cuando hemos hablado de cimientos corridos de hormigón ciclópeo, y por supuesto, cuando hemos hablado también de las T invertidas de cimientos corridos de hormigón armado, también todas estas son vigas de fundación. Y las vigas de hormigón ciclópeo no tienen ningún tipo de armadura. Y sin embargo trabajan adecuadamente para una carga lineal. O sea, fíjense, hay un montón de cosas de factores que intervienen en el análisis de la función de una viga. Entonces no podemos meter a todas en la misma bolsa porque nos genera una confusión. Y si bien la confusión puede ser solo de nombre, es muy peligroso que la persona que no sabe diferenciar una cosa de otra las confunda, ¿no? Y las construya de la manera inadecuada. Porque jóvenes, les comento también que en este mundo hay mucha gente que construye sin ser ingeniero, ¿no? O sea, sin tener la base teórica necesaria como para tomar ciertas decisiones en ciertos casos. Hay mucha gente que construye, probablemente más gente que la profesional, y que obviamente ocupan y copan gran parte del mercado al que aspirarían a entrar los ingenieros. Y es más todavía, les digo, jóvenes, algo que debería preocuparnos, debería preocuparle a la sociedad de ingenieros, pero nunca han hecho nada útil que yo sepa. Ese mercado que está copado por mucha gente que no tiene, digamos, no digo que no sepan, en algunos casos pueden saber más que el ingeniero en cuanto a la construcción propiamente dicha, pero de alguna manera debería regularse la capacidad o el estudio que puede tener alguien, ¿no? Y la experiencia comprobada, con respaldo, no experiencia empírica. Bueno, creo que está clara la diferencia entre una cosa y otra. Pero aparte de eso, nuestro mercado y nuestro nivel cultural es tan bajo que en Santa Cruz y en Bolivia en general la gente prefiere contratar a cualquiera menos a un ingeniero, menos a un ingeniero, porque la gente tiene la creencia, lo cual es cierto, tampoco es mentira, que el ingeniero le va a salir más caro. Obvio, pues le tiene que salir más caro, ¿no? Si no, ¿para qué están estudiando ustedes, no? Para cobrar lo mismo que el albañil, entonces, pues, están perdiendo su tiempo. Entonces, fíjense las desventajas que nos está generando esto. Y hoy en día en el Internet también se puede apreciar eso, esa invasión, digamos, en los temas técnicos, que en algunos casos son riesgosos, en otros casos son aceptables y en otros casos pueden ser buenos. Pero hay que tener el criterio de distinguir estas cosas. Así que yo cumplo mi rol recomendándoles y haciéndoles notar eso que está pasando. Sean cuidadosos. Bueno, acá tenemos un caso de una viga que conecta una zapata, porque esta es la armadura de una zapata, con otra. Y nos preguntaremos por qué hay esta viga. Y fíjense que esta columna es una columna de borde, de borde. O sea que la carga está siendo aplicada aquí, pero el suelo está reaccionando en toda esta área. Por lo tanto, la resultante de las fuerzas del suelo, digamos, de la sumatoria de fuerzas que el suelo ejerce hacia arriba para contrarrestar esta carga de la columna que es puntual y que es hacia abajo, hay un desequilibrio, ¿no?
hay una excentricidad. La resultante hacia arriba está por acá y la resultante hacia abajo está por acá. Entonces hay un momento desequilibrante de esta zapata y para equilibrarla se le pide ayuda a la otra zapata que está por acá y para ello se construye una viga de conexión. Esta podría ser lo que se llama una viga de conexión porque está conectando, pero más allá de la conexión, su función estructural es equilibrar los momentos que están ocurriendo en este sector, momentos desequilibrantes que tenderían a hacer que esta zapata se vuelque hacia arriba, ¿no? Con el tiempo, que se parta, que se, que se deforme, que se hunda la columna y que se levante esta parte. Entonces, esta viga está cumpliendo una función equilibrante. Es más, los momentos que está contrarrestando son más grandes aquí y van disminuyendo a lo largo de la viga. O sea que esta viga podría tener una sección que vaya disminuyendo en su altura a medida que se aleja de la zapata que está equilibrada. ¿Ok? A esta viga se le llama, en nuestro curso le vamos a llamar viga de equilibrio. Y en este caso está equilibrando esta zapata que tiene una columna, una carga excéntrica, porque es una zapata de una columna de borde. Y lo mismo ocurre, pero en las dos direcciones, si la columna fuera de esquina, en la esquina hay un momento desequilibrante en ambas direcciones. Aquí tenemos, fíjense, una imagen donde hay varias vigas de conexión entre zapatas, hay varias. No es el caso de cargas excéntricas acá. Acá no son columnas de borde, como podemos ver. Entonces, estas vigas están cumpliendo otra función. No están equilibrando un momento por excentricidad. Probablemente están arriostrando las zapatas o probablemente estas vigas van a ser la fundación de muros que van a estar encima. Por eso, a simple vista, no es fácil reconocer la función por la que el ingeniero calculista supuestamente ha decidido colocar estos elementos. A mí me despista un poco porque si son vigas de fundación, yo las veo muy bajas, ¿no? En relación al suelo, fíjense, deberían estar más arriba. Si son vigas que van a servir para fundar un suelo, están muy bajas, van a tener que poner algo aquí para alejar el muro del suelo, de la superficie del suelo. Por eso me despista. El hecho de que sean unas vigas de arriostramiento, porque algunas veces para reducir la altura de la columna, porque fíjense que desde la zapata hasta el primer piso, algunas veces la distancia es tan larga y nosotros sabemos que las columnas muy largas se deforman lateralmente, ¿no es cierto?, por pandeo. Entonces, algunas veces para reducir esa altura se colocan vigas de arriostramiento a cierta altura que generalmente está al nivel del suelo. Pero estas vigas que estoy mencionando, que serían vigas de arriostramiento, ese es su nombre técnico, estas vigas actúan como tirantes, como si pusiéramos un cable entre una cosa y otra para que no se separen, digamos, las vigas, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo es arriostrar la columna, eso es lo que estamos haciendo. Entonces no necesita una armadura tan grande como esta, es una armadura muy simple. Por eso también me despista esta figura, ¿no? Yo no sé si es viga de arriostramiento, viga de fundación o viga de equilibrio, no podría ser. Entonces, fíjense las cosas que se generan. Habría que preguntarles a los que están haciendo la obra, ¿no? ¿Mm? Esta es una viga de conexión entre zapata y zapata. Fíjense que las dos zapatas son céntricas, con carga céntrica, entonces habría que ver qué función están cumpliendo. Este es el mismo caso, creo que hasta es la misma imagen, ¿no? La misma imagen de ahí arriba. Estas son las vigas que yo les decía, fíjense aquí, viga de fundación. Se supone que si es viga de fundación es porque va a soportar algo encima, va a soportar algo encima. Y me pregunto, si va a soportar algo encima y está conectada a la columna o a la zapata,
se supone que la carga que reciba la va a transferir a los apoyos. Me pregunto si en el análisis estructural de la zapata han considerado las cargas que va a recibir esta viga y que va a transferir a través de la columna o directamente a la zapata, o este otro caso, o las dos juntas, ¿no? Entonces, se abren una serie de interrogantes que, bueno, hay que tener cuidado. Acá tenemos una imagen que se ha colado porque debería estar más arriba, de una zapata combinada que ya hemos hablado. El caso del refuerzo de la zapata combinada, en vez de hacerla de forma del tronco piramidal, aquí está como un paralelepípedo, pero la particularidad es que tiene armadura arriba, arriba y abajo, por supuesto, con anclajes en ambos casos. Aquí tenemos una platea que tiene la particularidad de tener varias columnas, no necesariamente en hilera, por eso adquiere la forma de una losa. En esto también quiero llamar su atención porque algunos le llaman a esta losa radier, que es la que estamos usando, el término que yo estoy usando para llamarle a la losita esta que vamos a ver enseguida, que no recibe la carga de columnas, y a la que recibe la carga de columnas le llamamos platea, y en algunas partes le llaman platea a la otra, así que mucho cuidado con eso. En nuestro curso, platea va a ser esta, ¿no? La que tiene varias cargas puntuales de columnas. Acá tenemos una platea que está en proceso de armado del acero, donde se puede ver la armadura de abajo, la armadura de arriba. Ya hemos comentado en la anterior sesión que las plateas, de acuerdo a su diseño y a su comportamiento, pueden tener vigas de refuerzo en la parte superior, vigas de refuerzo en la parte inferior, pueden tener distintas secciones, o sea, la platea no es necesariamente del mismo espesor en todo su contenido, puede tener salientes y entrantes, puede tener un fondo inclinado y puede ser inclinado solo en una parte, o sea, no siempre es una superficie plana arriba, plana abajo, de espesor uniforme, con una capa de acero abajo y una capa de acero arriba, no siempre es así, ¿verdad? Eso a tenerlo en cuenta, pero el ingeniero constructor, estamos en materia de construcción, simplemente tiene que seguir los planos, ¿verdad? Pero es importante el conocimiento para que cualquier duda que tenga la pueda reconocer y la pueda despejar. Acá tenemos una muestra de la interior de la platea, donde se aprecia la armadura de abajo, la armadura de arriba y la armadura de la columna, que fíjense está amarrada a la plataforma de abajo. Por lo tanto, se supone que tiene que haber una secuencia constructiva. Acá, por ejemplo, en esta imagen, yo no noto las galletas o separadores que tendrían que haber entre la malla de abajo y el fondo de la excavación o de la base de hormigón simple que hubieran hecho, hormigón pobre, como le dicen, que hubieran hecho supuestamente antes de colocar la armadura. Yo no noto una separación acá para el recubrimiento de la armadura, por lo menos no la aprecio visualmente en la imagen, y eso obviamente está mal. Por más grande que sea la estructura, fíjense, no crean que porque ven un gran edificio que están construyendo, no crean que por eso lo están haciendo siempre bien o que son buenos ingenieros, no, no necesariamente, ¿no? Habemos de todo en todos los casos. Claro que es contradictorio meterse a una gran obra cometiendo tantos errores, ¿no? Porque ¿cómo van a levantar esta parrilla para poner el recubrimiento aquí abajo? ¿Cómo lo van a hacer? Si es que tengo razón en mi apreciación, ¿no? De repente no la tengo. Acá se aprecian unas pequeñas cositas que de repente son los lados, pero de todas maneras son muy pequeños, ¿no? En mi opinión. Aquí ya vemos la platea vaciada, ¿no? Donde quedan los fierros verticales para empalmar con la columna. Y también podemos apreciar la profundidad de la excavación. Fíjense que al fondo de la excavación se está haciendo la fundación para el edificio mismo. El edificio mismo es este, y estos son los muros perimetrales que no necesariamente están en contacto con el edificio. Fíjense, aquí hay un espacio, de alguna manera pretenderán rellenar ese espacio, no sé, no sabemos cómo es el proyecto. Acá también se aprecia parte de los muros de contención. Y tenemos, fíjense, un nivel, dos, tres, cuatro niveles por lo menos, unos 10 metros de profundidad, ¿no? Es un trabajito grande, ¿no? Un trabajo grande, como se puede apreciar.
y una losa de fundación que está en el nivel correspondiente. Acá tenemos el caso que les había mencionado de la losa que yo llamo losa tipo radier, que está encima de la superficie. Obviamente un terreno previamente compactado, nivelado y tiene que tener su drenaje. Aquí tiene un canal, pero no creo que se quede ese canal a futuro. Tiene que tener un declive el suelo. No se ve mucha pulcritud, fíjense. A pesar de la foto, a pesar de lo que parece grande y parece importante, pero no se ve mucha pulcritud en algunos detalles. Aquí se aprecia una separación de la losa con el suelo, lo cual es un defecto, porque ¿cómo lo van a rellenar, jóvenes? ¿Cómo van a meter por acá? ¿Cómo se aseguran de que esté bien apoyado, etcétera, ¿no? Aquí tenemos otro caso un poco más pulcro, como se puede ver, y tiene un contorno. Lo que dijimos en la anterior clase, es bueno que tenga una cera. Esta cera protege a la losa y esta cera también podría ser parte de la misma losa, y es recomendable que aquí haya un cordón, porque el cordón va a penetrar más todavía en el suelo y va a alejar la humedad o el agua que se pueda infiltrar por acá. Y acá tenemos las instalaciones, como se puede apreciar. Esta es una losa radier para construcciones livianas. Acá la están vaciando y fíjense, esta imagen en realidad repite las anteriores, pero yo la incluí porque aquí se ve una armadura, ¿no? Se ve una armadura. No puedo decir si estas otras dos losas tienen armadura o no, pero también se puede construir losas sin armadura teniendo todos los cuidados para que no se raje, porque ya sabemos, ¿no? Lo que pasa. Y tampoco esta armadura es ni para temperatura ni para humedad porque está abajo. Las armaduras para la retracción tienen que estar arriba, ¿no? Ya sabemos eso. Así que, ¿quién entiende a los constructores, no? ¿Quién entiende lo que están haciendo? ¿Lo estarán haciendo bien? ¿Lo estarán haciendo mal? La cosa es que una vez que está así no se sabe, ¿no? Y a la larga es cuando aparecen los problemas. Aquí podemos apreciar una losanga, fíjense, es bastante espesor para lo que lleva encima, que es una construcción, como pueden ver, es bastante liviana de madera, ¿no es cierto? Con paneles huecos, muy sencillo, muy barato, muy liviano, que bueno, acá no se utiliza porque acá tenemos el problema pues de que la madera acá no es bien cortada, ¿no? Tendrá la misma calidad que en cualquier parte, pero no es bien tratada ni bien cortada. Y en esta construcción se necesita precisión. Precisión, es como armar un mueble. El mueble tiene que ser bien, ¿no? Porque si no, no se abren los cajones, ¿verdad? Y aquí es el caso en el que se usa paneles metálicos, que también tiene, bueno, como es metálico, tiene precisión, eso es lo bueno. Pasamos al caso, entonces todo esto ya lo vimos la anterior clase, por lo tanto lo he reforzado con estas imágenes, espero que sea beneficioso. Cualquier rato se corta para que sigamos adelante. Tenemos que hablar de los elementos similarmente, constructivamente similares a las fundaciones superficiales. Estamos a punto de empezar eso, aquí tenemos una imagen. Este es un Bueno, al parecer están todos los que estaban. Vamos a seguir con la exposición. Los cabezales de pilotes son estructuras que se suelen construir casi al nivel del terreno. Eso dependerá del proyecto. Pueden estar un poquito más arriba porque el terreno tiene el problema de que le cae agua, tiene que haber drenaje. Y hemos hablado de eso.
Sabemos que el nivel de piso de la planta baja tiene que estar más alto que el nivel del cordón de acera y tiene que haber un desnivel tal que permita el escurrimiento y garantice el escurrimiento de las aguas. Por lo tanto, como no podemos cavar para que la acera esté más baja, lo que tenemos que hacer es elevar el nivel del piso. Entonces, si queremos aprovechar alguna estructura como esas vigas de fundación que yo les estaba mostrando, para que trabajen como fundación de algo, de apoyo de muros o de algo, entonces obviamente tenemos que darle el nivel apropiado. El cabezal de pilote es un elemento estructural que une a los pilotes. Les había puesto el ejemplo de la mesa. La tabla que está encima de la mesa une a las patas para que éstas reciban todas las cargas que pongamos sobre la mesa. Mejor si se distribuyen uniformemente en las cuatro patas. Por ese motivo es obvio que cuando se diseña un cabezal de pilotes, que puede tener un pilote, dos pilotes, tres pilotes, 10 pilotes, se tienen que repartir esos pilotes igual que una mesa, una pata en cada esquina, si es que la mesa es cuadrada. Entonces se asume que la carga que pongamos encima de la mesa se va a repartir en las cuatro patas. Ahora, ¿qué pasa si esa carga yo la pongo más cerca de dos patas que de las otras? Entonces la carga no se va a distribuir uniformemente, eso es lo que podríamos suponer. Va a recargar más dos patas, las cercanas, que las otras dos lejanas. Por eso, jóvenes, porque ese tipo de cosas pueden ocurrir cuando se construyen, cuando se diseñan y se construyen los cabezales de pilotes, se distribuyen los pilotes independientemente del número que sean de manera simétrica. De modo que su eje, la línea de acción de la sumatoria de las fuerzas hacia arriba que representan los pilotes para contrarrestar la carga de la columna, y se supone que la columna cae, por decirlo de una manera, o se asienta en el centro del cabezal de pilote, entonces se diseña y se debe construir el cabezal de pilote de modo que la resultante, aquí estoy indicando, la resultante de las fuerzas de estos dos pilotes que va a ir por acá coincida con el eje de acción de la carga de la columna. Obviamente esto en el papel y en la explicación es fácil de decirlo, pero en la construcción puede no ser tan fácil, ¿no es cierto? El replanteo para la colocación de los pilotes tiene que ser perfecto, por usar una palabra, ¿no? No hay perfección en la construcción, pero tendría que ser el replanteo perfecto de modo que este pilote entre exactamente ahí, este otro pilote entre exactamente ahí. Primer factor, la geometría. Segundo factor, que cada pilote entre recto, perfectamente aplomada donde debe entrar, ¿sí? Porque si este entra recto y el otro medio inclinado, ya la resultante de sus fuerzas ya no es lineal, ya no va a coincidir, ¿verdad? Segundo factor. Tercer factor, si bien asumimos que cada pilote aguanta la misma carga, en la realidad puede no ser así, porque cada pilote está rodeado de suelo y el suelo es heterogéneo, no es una masa uniforme. Entonces, si bien suponemos que cada pilote tiene una determinada parte de la carga, cada pata de la mesa agarra la cuarta parte de las cargas porque son cuatro patas, puede que en la realidad no sea así y haya alguna variación en la geometría de la sumatoria de cargas y la coincidencia de los ejes. Por todos estos motivos, jóvenes, la construcción de este tipo de estructuras es muy delicada, es muy delicada. Alguien está consumiendo, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces seguimos. Por ese motivo decía, tiene que haber mucha precisión en la construcción, no solamente de las columnas,
y su punto de acción, sino en la base que vamos a construir debajo, que son los pilotes y el cabezal. Y por otro lado, el cabezal es una estructura rígida. ¿Para qué? Para que pueda transferir las cargas uniformemente. Se supone que ese es su rol. Imagínense una mesa que en vez de ser de madera sea de una lámina de plástico sin bordes, sin nada, de manera que cuando ponemos una carga encima de la mesa, la plataforma se deforma, de plástico se deforma, entonces pues ya no transmite las cargas a las patas de manera uniforme, ¿no? ¿Qué sé yo qué estará pasando ahí? Por eso el cabezal es una estructura rígida. Por eso, jóvenes, como se puede apreciar aquí en la figura, es una estructura maciza, maciza, grande, alta, gruesa y tiene armadura, tremenda armadura, por decirlo de una forma. Es toda una jaula, como se puede ver. Tiene armadura en todas sus caras, abajo, arriba y en los costados. Si tiene 4 caras, en las 4 caras. Si tiene 5, en las 5. Si tiene 10, en las 10. Porque generalmente la forma de los pilotes es de acuerdo al número de pilotes. Por lo tanto, la forma, me refiero al plano XY, de este cabezal, si tuviera un solo pilote, debería ser cuadrada. Como tiene 2 pilotes, es rectangular. Si tuviera 3, sería triangular. Si tuviera 4 pilotes, sería cuadrada, como una mesa. Si tuviera 5, sería pentagonal, hexagonal, heptagonal, octogonal, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para lograr esa simetría que les estaba comentando. Obviamente existen también reglas respecto a la dimensión del cabezal. Tiene que haber una distancia mínima entre el borde del pilote y los límites del cabezal. Existen reglas para diseñar las armaduras de abajo, de arriba, etcétera. Las armaduras de los pilotes tienen que empotrar en el cabezal. Las armaduras de los pilotes aquí no se aprecian, parece que no están con la idea de que se vea la armadura del cabezal, pero también tienen que aparecer aquí las armaduras de los pilotes. Y también la armadura de la columna tiene que empotrarse acá hasta aquí abajo. ¿Ok? Entonces, esta figurita nos está permitiendo ver un pilote, o perdón, un cabezal con 2 pilotes. Y la columna, ¿correcto? Todos sus fierros se entrelazan dentro del cabezal. Acá tenemos una figura un poquito más técnica donde podemos ver la armadura de los pilotes, entra dentro del cabezal. Esta longitud tiene que anclar el hormigón, ya hemos hablado de eso, no es cualquier longitud. La armadura de la columna también entra dentro del cabezal, tiene que apoyar en la malla de abajo. Hay una malla arriba, una malla abajo, una malla en cada pared y aquí están las armaduras de los pilotes. Cualquier duda, cualquier cosa me interrumpen en cualquier momento. A pesar de lo que parece complejo este dibujito que estamos viendo por el montón de fierro que viene aquí de todas partes, les comento que además existen otros fierros más, otras armaduras más, suelen haber en los cabezales de pilotes. Y estos casos tienen que ver con lo que hemos estado hablando hace un momento. Así como hay vigas de conexión entre zapatas, también hay vigas de conexión entre pilotes, entre cabezales de pilotes. Y estas vigas de conexión que le llaman, pero que es un nombre muy, muy simple, como decir vigas nomás, ¿no? Es muy simple. Para identificarlas funcionalmente, en el caso de los cabezales de pilotes, estas vigas que conectan un cabezal con otro tienen 2 tipos de funciones. Una función es el equilibrio, así como hablamos de una zapata que tenía una carga excéntrica cuando la columna era de borde. También si esta columna fuera de borde, hubiera un momento aquí desequilibrante, si esta columna fuera de borde.
porque el cabezal se lo tiene que construir hasta el límite de la propiedad, no se puede construir el cabezal dentro del terreno vecino. Entonces, si la columna estuviera aquí, hay un momento desequilibrante y por eso se construye una viga que se llama viga de equilibrio y se la ata o se la conecta con el cabezal siguiente que está aquí. O sea que si fuera una viga de una columna de esquina, tendríamos que tener una viga de equilibrio en la una dirección y otra viga de equilibrio en la otra dirección. A eso le estoy llamando vigas de conexión, pero su función es equilibrar el momento desigual que puede haber en estos casos de columnas de borde o columnas de esquina. Y eventualmente algún otro caso que pudiera presentarse, no excluyamos nada. Primer caso de vigas de conexión en el caso de cabezales de pilotes. Segundo caso, voy a volver a este gráfico. Cuando tenemos esto, supongamos que está perfectamente equilibrado y que las líneas de acción de estos pilotes van a coincidir con esta. Está equilibrado en este plano, pero este cabezal puede girar en cualquiera de estas dos direcciones que estoy señalando, porque no tiene una tercera pata aquí ni al otro lado como para que le equilibre los giros en esa dirección. En esta están equilibrados porque tiene dos patas. Esta contrarresta esto y esta otra contrarresta el otro. Pero en esta otra dirección no hay equilibrio. Entonces, lo que se hace es construir una viga que conecte este cabezal con el siguiente, con lo cual le estamos dando ese equilibrio que no tiene. Y estas vigas de equilibrio se consideran como tensores. Imaginémonos un poste de una carpa de circo. ¿Qué tiene el poste? Tiene una base de apoyo y arriba, ¿dónde se apoya? En ninguna parte. ¿Y cómo logran que el poste quede vertical y que además soporte cargas? Le ponen tirantes, cables. Los postes de la CRE también tienen cables para equilibrarse, ¿no es cierto? Entonces aquí se le pone cables como para equilibrarle, pero como los cables no son prácticos porque van a estar enterrados, se construyen vigas de hormigón armado sencillas porque trabajan solamente a tracción como tirantes, pero se llaman vigas de arriostramiento. Una viga aquí, otra viga al otro lado para equilibrar este cabezal que está desequilibrado. Si tuviéramos un solo pilote, está desequilibrado igual que el poste de circo en las cuatro direcciones. Entonces se pone una viga de arriestramiento aquí, otra viga aquí, otra viga aquí, 4 vigas. En los cabezales que tienen un solo pilote, sí o sí se deben poner vigas de arriestramiento en las cuatro direcciones. En los cabezales de pilotes que tienen solo 2 pilotes, se tienen que poner sí o sí 2 vigas de arriestramiento. En los cabezales que tienen 3 o más pilotes que están distribuidos simétrica y geométricamente bien, de modo que se supone que su eje, la sumatoria de la combinación de sus fuerzas está en el centro y coincide con la columna, no se construyen vigas de equilibrio. Perdón, de arriestramiento. Entonces, en un proyecto con pilotes se construyen los cabezales y muchas veces algunos cabezales están conectados con otros, ya sea con vigas de equilibrio. Las vigas de equilibrio son macizas, son altas, son súper armadas, o vigas de arriostramiento, que son vigas sencillitas de poca sección y con poca armadura. Visualmente se puede reconocer de esa manera estas estructuras, pero son vigas que conectan los cabezales de pilotes y por lo general el borde superior de esas vigas coincide con este borde superior de los cabezales. De manera que se forma una especie de red visual en el terreno y encima de estas vigas se pueden construir los muros del edificio si es que coinciden con los ejes de estas vigas, ¿verdad? Porque en la planta baja del edificio seguramente se van a construir tiendas o qué sé yo, para qué será el edificio.
y en algunos ejes entre columnas pueden haber muros. Y como ya tenemos estas vigas preconstruidas por las funciones que ya hemos comentado entre cabezales de pilotes, se pueden apoyar estos muros o estas divisiones encima de estas vigas. Entonces se convierte sin querer queriendo en vigas de fundación. Ojo, ¿no? La función es lo importante. Y también habrá que ver si esas cargas, si es que fuera un muro muy pesado que va a ir encima de esas vigas, si se está considerando el efecto que puede tener en los cabezales adyacentes. Esa ya es otra historia para los calculistas. Entonces, fíjense, tenemos los cabezales, tenemos las vigas de equilibrio si corresponden y tenemos las vigas de enrestamiento. Ninguna de las tres son fundaciones, excepto lo que acabo de decir. Ninguna de las tres son fundaciones, porque la fundación de la columna son los pilotes. La viga de equilibrio no se coloca por ser fundación y las vigas de enrestamiento tampoco se están haciendo por ser fundaciones. Que se las pueda usar como fundaciones, esa es otra historia. ¿Ok? A estos tres elementos, cabezales, vigas de enrestamiento y vigas de fundación, yo le estoy llamando elementos constructivamente similares a las fundaciones superficiales, porque la construcción, al margen de las fundaciones, de las funciones que acabo de describir, que más me he dedicado en esta sesión a hablar de las funciones, cosa que no es nuestro papel porque nuestra materia es construcción, pero lógicamente que vamos a entender mejor la construcción si sabemos la función, ¿verdad? Entonces, como el método de construcción es parecido, replanteo, excavación, base de hormigón pobre, si fuera el caso, armadura, encofrado, si fuera el caso, armadura y hormigonado, por eso los he incluido en este tema. Bueno. Aquí tenemos un caso de armadura, de cabezal de tres pilotes. Fíjense, estos gráficos nos muestran la clase de armadura que va en la parte superior de los cabezales de pilotes. No es mucho nuestro tema, esto se tiene que ver en el cálculo, pero fíjense que la armadura no siempre es una malla. Hay armaduras que se llaman bielas, que son estas que van entre cabezal y cabezal, y hay otras que se distribuyen de esta manera, ¿no? Entre dos pilotes va una armadura que se asienta en el pilote, aquí otra y otra. Son distintas maneras que tienen los calculistas para colocar las armaduras de la parte superior. En la parte inferior sí es una malla, indiscutiblemente, y fíjense, la idea es reforzar el sistema para que trabaje de forma solidaria, si se le puede llamar. Aquí tenemos un cabezal de pilote, por ejemplo, y una columnanga, para que vean que no siempre son chiquitingos, ¿no? Un cabezal gigante, en fin, imagínense la cantidad de armadura que hay acá, ¿no es cierto? Bueno, la imagen lo dice todo y la excavación también bastante profunda, ¿no? Como se puede ver. Acá tenemos un esquema de lo que les decía. Cabezal de dos pilotes, viga de arrastramiento, viga de arrastramiento. Cabezal de dos pilotes, viga de arrastramiento. Cabezal de dos pilotes, viga de arrastramiento. Cabezal de dos pilotes, viga, 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 ¿no? Acá está el mismo caso, acá también se ve dos pilotes, viga de arrastramiento. Dos pilotes, viga de arrastramiento en la otra dirección, fíjense, en la otra dirección. Acá lo mismo. Acá tenemos un cabezal de tres pilotes que tiene una viga de arrastramiento que probablemente le está llegando, no está saliendo de aquí, porque el cabezal de tres pilotes estaría teóricamente equilibrado, no necesita arrastrarse. Por lo tanto, podríamos suponer, claro que no se ve en la imagen, que estas vigas que están llegando al cabezal están viniendo de algún cabezal que sí necesita arrastramiento. Pero aparte, aprovecho de comentarles, como una vez que esto esté hormigonado y esto también, algunas veces esto está ya a nivel como para poner el sobrecimiento o el muro, aprovechando que estas vigas están ahí, en muchas construcciones los ingenieros o los constructores le ponen vigas de conexión a todos los cabezales.
entre cabezal y cabezal, es decir, entre columna y columna, le ponen viga, aunque no necesite, desde el punto de vista estructural, no necesite ni adiestramiento ni equilibrio, pero le ponen, este puede ser un caso de esos, o puede ser que esté arrastrando a algún cabezal que está en los otros extremos, porque un cabezal de 3 pilotes no debería tener una viga de arrastramiento, por lo tanto estoy presumiendo que es una viga de arrastramiento de otro lado o es una viga de fundación. Fíjense la terminología, ¿no? Cómo nos afecta. Y aquí también hay otra viga, fíjense, está saliendo otra viga, saliendo o entrando, no sé, pero el fierro penetra dentro del cabezal, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que anclarse, ya hemos dicho. Acá se puede apreciar una base vaciada de hormigón pobre, le sigo llamando para diferenciarla, ¿no? Y aquí está su armadura tipo biela, fíjense, que va de pilote a pilote. Y acá también se aprecia la armadura de los pilotes, fíjense. Un pilote circular, está saliendo su armadura, aquí hay otro, aquí ya no se nota mucho. Y también podemos notar un encofrado, ¿no? Un encofrado bastante rústico, pero está ahí. Y la armadura de la columna. Acá tenemos una zapata excéntrica, ¿no? Antes de la aplicación de cargas, dice. Una zapata céntrica o concéntrica antes de la aplicación de cargas. Cuando ya se aplican las cargas, fíjense, esto es lo que podría pasar, ¿no? Y en este caso no hay ningún problema porque hay un asentamiento uniforme, se lee aquí. Entonces, por eso es que se construye una viga de equilibrio. Y como el momento es más grande en esta parte y va disminuyendo, se suelen construir las vigas de equilibrio. Voy a señalar con el cursor arriba parejo y abajo de grande a chico. De grande a chico. O sea que suelen ser unas vigas, voy a imaginarme, de sección variable, que va aumentando. Aquí más alto, aquí más angosto, porque aquí son los momentos más grandes. Claro que también se la puede hacer del mismo nivel para ahorrar trabajo en la construcción, pero se está gastando más material porque es innecesaria la altura grande acá, ¿no? Entonces ya el ingeniero ve eso, pero las peculiaridades de la viga de equilibrio es que es una viga grande, maciza y súper armada, a diferencia de las viguitas de adiestramiento o de fundación, si fuera el caso, que son bastante ligeras, ¿no? Y chicas, como se puede ver aquí, ¿no? Y de sección cuadrada, generalmente. Viga de equilibrio, fíjense, de sección constante, altura constante. Pero esta es una viga de equilibrio de zapatas, no de cabezales, ¿no? La de cabezal suele tener el nivel de arriba al mismo nivel que el cabezal, fíjense. Cumple la misma función, zapata excéntrica, fíjense, zapata concéntrica. Bueno, eso en cuanto a los gráficos, jóvenes. En cuanto a la forma constructiva, no creo que haya mucho misterio. Para el caso de los cabezales, se excava tratando de que el perímetro del pozo coincida con el área y las dimensiones del cabezal para que se aproveche en lo posible de aprovechar eso. Si no se puede, habrá que poner un encofrado. Siempre se excava unos 5 o 10 centímetros más allá de lo que va a ser el fondo del cabezal. ¿Para qué? Para poner la base de hormigón pobre que hemos dicho. Ojo que cuando excavamos para un cabezal, ya están los pilotes ahí. Y la armadura de los pilotes Pero puede disculpe, estar. ¿por qué las zapatas no tienen la misma distancia así al ras como los cabezales en la última Por- figura? Porque la zapata tiene una profundidad determinada en el análisis de suelos a qué profundidad tiene que ir la zapata. Por eso la zapata normalmente está a 1 metro, 1,50 m, 2 metros, qué sé yo, ¿no? Según el caso, y hemos visto zapatas que están muy cerca de la superficie, 60, 70 centímetros. Entonces no tendría mucho sentido que una zapata esté a unos 50 de profundidad y que la rellenemos de hormigón hasta arriba. No tiene mucho sentido. Los pilotes, por su parte, siempre están hasta la superficie.
y sus armaduras o sobresalen de la superficie o llegan hasta la superficie. Por lo tanto, el cabezal, para construir el cabezal que abrace a los pilotes, vamos a tener que excavar por debajo de la cabeza de los pilotes. En otras palabras, los pilotes van a quedar en medio de nuestra excavación para el cabezal. No sé si se imaginan un pozo para el cabezal ya excavado con unas columnitas al medio que son las cabezas de los pilotes. Entonces se excava manteniendo la forma para el molde, encofrado, lo que hemos hablado. Se vacía la capa esa que hemos dicho de hormigón pobre para nivelar, para que sea limpio, etcétera. Y se pica el hormigón de los cabezales para que quede la armadura pelada, vista, expuesta. ¿Se entiende, no? Han quedado ahí los pilotes de hormigón. Se pica ese hormigón, se lo destruye, se lo demuele ese hormigón, de manera que las armaduras del pilote queden expuestas. Esas armaduras van a quedar en medio de nuestra excavación. Esas armaduras tienen que anclarse en el hormigón de nuestro cabezal. Por lo tanto, tienen que tener una longitud determinada. No se puede hacer el cabezal de un espesor más bajo que el anclaje que necesitan los pilotes. Esto no ocurre, pero yo lo estoy diciendo. Entonces, generalmente el largo de estos fierros, como llegan hasta la superficie o llegaban hasta la superficie, y el espesor del cabezal es un espesor X, que generalmente es grande porque son estructuras macizas, tal como lo dijimos. Así que estas armaduras que han quedado expuestas se limpian, porque tienen que quedar limpios de cualquier adherencia, y el hormigón viejo que tienen va a estar adherido. Se limpian con cepillo, con un chorro de arena, qué sé yo, se limpian y se recortan a la altura necesaria para que empotren lo suficiente y anclen en el hormigón del cabezal. Luego, una vez que tenemos ese panorama, ¿qué tenemos? Tenemos el pozo, tenemos el fondo del cementito bonito ahí, y tenemos los fierros salientes de cada uno de los cabezales limpios, rectos y en la longitud necesaria. Ese es nuestro escenario. En ese escenario colocamos encima de esa base pobre, colocamos los dados que nos van a servir para el recubrimiento de la base de la armadura del cabezal, y asentamos la armadura del cabezal. Normalmente, la armadura del cabezal, que ya hemos visto que es como una jaula, tiene fierro abajo, fierro arriba y fierro en las paredes, independientemente de la forma del cabezal, cuadrado, rectangular, triangular, pentagonal, etcétera. Entonces, este cabezal, generalmente la armadura ya se la prefabrica afuera, de manera que se la colocará, si es que es muy grande, con grúa, que se la colocará exactamente donde debe ser. Por eso decíamos que esta base de hormigón pobre sirve para hacer un último replanteo exacto, ¿no? Porque ahí se puede medir exactamente los ejes, todo. Y ya hemos comentado también que la precisión en este trabajo es muy importante. Así que el cabezal tiene que estar exactamente donde tiene que estar. Suponemos que los pilotes también están exactamente donde tienen que estar. Y hay una simetría entre el diseño del cabezal, y el diseño y la posición de los pilotes, ¿no? Hay una simetría. Así que esta operación de colocar la armadura del cabezal es muy importante. Y esta armadura asentará sobre los dados que sirven para el recubrimiento. Trabajo parecido a la armadura de la zapata, pero obviamente un poco más complejo por la cantidad de fierro y la precisión necesaria. En todo trabajo tiene que haber precisión, pero aquí la recalcamos más. Y está listo, ¿no? Si tenemos el encofrado, tenemos recubrimiento en el perímetro, recubrimiento abajo. Obviamente se tendrá que colocar también la armadura de la columna. Si es que vamos a enchufar, valga el término, la armadura del cabezal completa, la vamos a enchufar, entonces ya tendrían que estar los fierros de la columna.
porque de otro modo no vamos a poder meternos dentro de la jaula para amarrar las bases de los fierros de la columna, porque la columna ya tiene que tener sus fierros ahí hasta cierta altura, longitud de anclaje, de empalme de los fierros que van a sobresalir del cabezal hacia arriba para recibir a la columna. Entonces está todo dicho y el siguiente paso, hablando solo del cabezal, sería hacer el vaciado del hormigón, que ya no tiene mayor misterio, ¿verdad? Se hace el vaciado del hormigón y el cabezal está listo. Ahora, ¿cuál es la excepción a lo que hemos descrito? El hecho de que del cabezal salgan o al cabezal lleguen armaduras de vigas, ya sea de equilibrio o ya sea de arrastramiento. Entonces se supone que al hacer la excavación para el cabezal, también se tendrá que hacer la excavación de las zanjas adyacentes donde van a estar estas vigas. Sin embargo, lo que yo acabo de decir se entiende cuando hablamos de un cabezal. Pero si hablamos de 20 cabezales de una gran fundación, de una construcción, tendríamos que tener pozos para los cabezales y zanjas para las vigas y toda una red excavada ahí, cosa que en ingeniería no se debe hacer, porque hemos dicho que las excavaciones deben estar expuestas el menor tiempo posible y por lo tanto no podemos excavar más de lo que podemos abarcar. Entonces, si en un cabezal vamos a tener vigas adyacentes, tenemos varias posibilidades. Por ejemplo, podemos construir simultáneamente los dos cabezales adyacentes más su viga de conexión, caso 1. Podemos construir el cabezal solo más un pedacito de sus vigas de conexión, especialmente si tiene 2 o 3 vigas de conexión. Entonces, no vamos a poder construir todo al mismo tiempo, pero sí podemos construir un pedazo de cada viga. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir una armadura igual que la columna. ¿Qué estamos dejando en el cabezal para la columna? Un pedazo de su armadura. Y ese pedazo tiene que estar anclado en el cabezal. Por lo tanto, para las vigas de conexión, también podemos dejar un pedazo de la armadura de la viga de conexión anclada en el cabezal, dentro del cabezal, junto con toda su armadura, con la longitud necesaria, con la dimensión necesaria. Si es de equilibrio, la excavación de la zanja tendrá que ser apropiada. Generalmente las vigas de equilibrio tienen una base de hormigón pobre, en cambio las de arrastramiento no. Tomando en cuenta todos esos detalles que ya están determinados en el plano y en el proyecto, no tenemos que inventar nada. Seguimos las reglas. Si hay que encofrar un pedazo, se encofra. Si hay que tapar los huecos, porque si no tapamos los huecos del cabezal, del encofrado del cabezal o del perímetro del cabezal, el hormigón se va a salir por esas zanjas que hemos excavado. Entonces tenemos que tapar esos huecos con un encofrado, una madera con huecos para que por ahí pasen los fierros de las vigas. ¿Me dejo entender? No podemos dejar abiertas las zanjas que van a llegar al cabezal porque por ahí se va a salir el hormigón. Tenemos que completar de cerrar el perímetro. Pero como están saliendo fierros o entrando fierros, como se quiera, para las vigas que llegan al pilote, entonces tenemos que perforar esas tablas para que los fierros pasen por ahí y al mismo tiempo obstruyan el escape del hormigón. Resumen, una vez que está hecha esta operación, vaciamos el hormigón, tenemos el cabezal con sus pelos saliendo donde corresponda, para que empalmemos ahí las vigas cuando las construyamos. Ya no estamos obligados a construir de inmediato esas vigas. Podemos construir todos los cabezales de un edificio y después ocuparnos de las vigas. Como estas vigas ya tienen parte de su armadura empotrada en los cabezales, lo único que tenemos que hacer para estas vigas es seguir su propio procedimiento, terminar de excavar las zanjas,
Si fueran de equilibrio con altura variable, seguir las reglas. Si tenemos que poner una base de hormigón pobre, ponemos la base de hormigón pobre. Y a esos fierros salientes de los cabezales adyacentes o cercanos a la viga que estamos intentando construir, conectamos la armadura de la viga, que seguramente va a ser una armadura prefabricada coincidente con la que hemos dejado como seña. Conectamos cada uno de los fierros con los pelos que hemos dejado salientes en los cabezales adyacentes. Tenemos la viga de equilibrio o la viga de arrastramiento perfectamente armada, perfectamente moldeada con la zanja o con encofrado si hiciera falta, perfectamente asentada sobre su base de hormigón pobre si fuera de equilibrio. En las de arrastramiento no se estila poner, perfectamente definidos sus recubrimientos, y vaciamos el hormigón de las vigas, sean de arrastramiento o sean de equilibrio. Entonces, para personas como ustedes y nosotros que hemos descrito primeramente cómo son cada uno de estos elementos, inclusive sus funciones, creo que los comentarios que acabo de hacer relatando cómo se tendría que hacer, creo que con ayuda de su imaginación, creería yo que está claro, o no sé, díganme. Sí, ingeniero, quedó claro. Muchas gracias por la explicación. Obviamente, a continuación están las tareas de curado. Obviamente, si es que quieren dar un pasito más adelante en este tipo de trabajos, hoy en día se suele poner un perímetro plástico para mejorar el asunto, no está todavía tan reglamentado o obligado, pero si se puede hacer, se hace. Y hay que proceder con el curado, ¿verdad? Hay cosas que pasan, jóvenes, en el poco tiempo que queda. Les voy a relatar una pequeña experiencia que yo tuve. Fui a visitar, de casualidad me topé con un amigo. Él estaba construyendo un edificio grande, uno de los grandes que hay en Santa Cruz. Me invitó a pasar, pasé, estaban vaciados algunos cabezales de pilotes y otros estaban vaciando, y observé una cosa. Los cabezales de pilotes los estaban picando para amarrar ahí las armaduras de arrastramiento o de equilibrio, de lo que se llama. Estaban picando el hormigón para que aparezca la malla, y las armaduras de arrastramiento, de lo que sea, estaban metiendo los fierros y enganchando, así con ganchos, ¿no? Estaban enganchando en los fierros que aparecían del cabezal. ¿Qué tipo de anclaje? ¿Qué tipo de conexión es esa? ¿Qué tipo de procedimiento? Obviamente yo por respeto y pues no dije nada, ¿no? Pero me quedó, fíjense que me acuerdo de eso, ha debido pasar hace 15 años, pero me acuerdo perfectamente como algo que no debe hacerse, ¿no? Y es un edificio grande que está ahí, ¿no? Y no es que era una obra Michi ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, espero les sea útil. Tenemos menos de un minuto, tenemos el examen, prepárense. Si tienen alguna duda, me escriben en el WhatsApp para todos. No tiene por qué ser personal el contacto, ¿sí? Lo publican en el curso, la respuesta igual va a ser pública, así que no hay ningún problema. Prepárense, sean puntuales. Listo, ¿no? Quedamos en eso.